Bueno, pues gracias a todos. Esto es raro en un congreso, que en vez de ir con retraso vamos con adelanto, pero bueno, nos felicitamos por ello. Gracias también a Javier por habernos hecho esta meditación y haberla hecho breve. Antes de presentar a Manuel Almendro, sabéis que ahí tenéis algunos de los libros que él ha traído él. También he aprovechado para poner un libro mío, por si alguien lo quiere adquirir, luego podéis hablar con él o conmigo. Y el que quiera comprar algún otro libro del autor, porque ya sabéis que no se puede vender en la universidad, pues tiene que ir a la librería Antígona, que es muy fácil de encontrar en Google y que está a 5 minutos, que ellos tomaron el esfuerzo de pedir libros de todos los ponentes que íbamos a estar aquí, pero no han podido venderlos. Entonces, bueno, pues es una pequeña contribución que se puede hacer también para nosotros y los organizadores de las jornadas y los ponentes, que si queréis daros un paseo de 5 minutos por Zaragoza, podéis ir a la librería Antígona y comprar ahí los libros. O comprarlos online. Los que estoy viendo online, a lo mejor se puede buscar también en Antígona online, me imagino. Y bueno, pues os presento ya a Manuel Almendro. Yo le conozco sobre todo por ser el gran introductor de la psicología transpersonal en España, aunque ahora ya estás en otra cosa. Digamos, yo creo que eso fue una etapa de tu vida que quedó atrás. No sé si nos hablarás de esto o que quedó integrada en una totalidad mayor. En lo ¿funciona esto o no? Vale. En lo supratranspersonal. Ahora estamos supratranspersonales. Y es autor de numerosos libros, es formador de formadores, de psicólogos, de terapeutas y de otros formadores, y es, por decirlo así, como uno de los seniors de la psicología en España, uno de las, ¿no? Ya no me río a partir de ahora. De las personas que más ha contribuido a una visión, como intentamos también en estas jornadas, pues lo más amplia posible de la psicología, que incluya una sabiduría, y también una sabiduría, en el caso de Manuel Almendro, de diferentes culturas y tradiciones, no solamente de la tradición filosófica o científica occidental. ¿Qué más podemos decir? Nada. Nada, pues ya está. Entonces os dejo con él, que será lo mejor. Yo voy a coger el micro de pie, que me gusta estar de pie, y ahora comentamos. Hola. Me voy a poner ahí delante. Si hubiera una piscina me tiraría, pero como no hay... Bien, se escucha bien, que es lo importante. Cuando uno inicia una conferencia, lo importante es que los aparatos funcionen. Si no funcionan los aparatos, pues la conferencia no se produce. Dependemos de los aparatos. Bueno, pues si quieres puedes poner la primera, o la pongo yo. Si yo le doy, ¿se funciona? Vale. Primero, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Se oye o no se oye? Si me pongo así, ¿se oye o no se oye? Ahora sí se oye. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias también a los organizadores de estos eventos, con todos los intereses variopintos que haya, pero al final es importante. ¿Por qué? Cuando me hacen alguna entrevista, la última de una mujer, que bueno, una entrevista así un poquito profunda, porque a veces uno tiene que tener cuidado con lo que dice, para que no se produzcan aspavientos, ¿no? Y se asuste la gente, aunque a veces está bien, ¿no? Para que después del susto, pues que el susto y la cutipa, curiosamente, son las dos enfermedades de las medicinas indígenas con los que yo trabajo, ¿vale? Entonces, yo les hablo de la conciencia, voy a hablarles de lo que yo estoy hablando aquí, yo voy a hablar, y hablarles qué es la vida y qué es la muerte, y decía, sí, Manuel, sí, todo eso está muy bien, pero la gente que me responde como periodista me dicen, sí, este señor dice unas cosas muy raras y muy extrañas, hablar de la vida, de la muerte, de la conciencia, pero la gente que me rodea, mis amigos, enemigos, mis familiares, no les interesa nada de esto. Lo que les interesa es el poder, el comer, el sexo, el dinero. No les interesa nada de lo que dice este señor. Entonces, ¿qué dices a esto?, me dice la periodista. Digo, mira, siempre el mundo lo han movido minorías. Somos una minoría. Eso es lo que hay que entender. Pero hay que seguir adelante, porque hay una cosa, somos poquitos, pero la vida nos está poniendo en que cada día entremos con más profundidad en esto, con más decisión, ¿vale? Muchas gracias a Javier García Campayo por abrir estas puertas, a Román, que no está aquí, pues he tenido que ir a trabajar y a cuidar a la gente
la homeless que le llaman los californianos, la gente sin techo, y a Rafa, que acaba de presentarme, iluminado en los mundos sufíes, derviches, etcétera, etcétera. Y en principio, ¿por qué? Porque están abriendo una puerta muy importante para nosotros. A los colegas que han venido de Hispanoamérica, muy queridos, como dicen en Colombia, ¿no? Y donde hemos transitado tantos años por allá, ¿no? Trabajando, ¿no? Sí, llevo más de 40 años metido. De jovencito me metí en esto. Y me formé, estudié psicología en la Universidad de Barcelona y después me metí en el mundo del Zen, que estoy desde el año 75 hasta hoy. Estas cosas no se dejan, ¿eh? Una vez dices, esto es lo que es, ya no lo dejas. Y en las medicinas indígenas, tanto del sur de México como del mundo amazónico. Y os diré una cosa, que creo que tenerlo en cuenta. He llegado a conocer en el mundo indígena 3 personas, 3 maestros indígenas que no son humanos. Y es donde nosotros vamos. ¿A dónde vamos? Decía Krishnamurti, no hay tantos maestros, ¿eh? Yo soy formado y soy Dharma Teacher por Sonsa, uno de los maestros coreanos más importantes que ha habido. Y dice Krishnamurti, estoy aquí en el desierto, una tarde apacible, en una especie de, diríamos, oasis en la zona californiana, y veo aquí a la familia, todos jugando, saltando, muy felices. Dice, pero no se dan cuenta de una cosa, que somos seres humanos abocados a la enfermedad y a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que abandonar la conciencia de nacer, ni tampoco la conciencia de muerte. Es un motor. No para comprar en los chinos un martillo y darnos en la cabeza con la muerte, no. Sino que es una conciencia que nos va a abrir camino. En el proceso Oxígeme, que es una terapia, proceso terapéutico y una psicología, formando a psicólogos y médicos, a los alumnos les digo una cosa. Si tenéis éxito en el proceso curativo que estáis haciendo, vais a tener éxito si se produce un despertar. Esa es la clave. No es solamente curar síntomas, sino que se produce un despertar. Y eso es muy importante. Y os voy a hablar y voy a decir cosas fuertes. Espero que no disparéis contra el pianista, ¿vale? Voy a decir cosas que no he dicho antes, ¿vale? A veces en privado lo he dicho, pero os voy a hablar, perdonar mi atrevimiento y mi soberbia, de cuál es el misterio de la vida, porque hay una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer y que os tenéis que hacer, y es un reto. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Para qué estamos aquí? Porque la humanidad se está olvidando y esta es la causa de la destrucción que se está produciendo en el mundo. Porque como no hay una pregunta de ¿para qué estamos aquí? Los 4 jinetes del Apocalipsis, el instinto del poder, el instinto del dinero, el instinto del éxito y el instinto del sexo están gobernando en el planeta. Y os diré algo más. Si Krishnamurti es un gran maestro, Sri Aurobindo y la madre son maestros impresionantes. No sé si los conocéis. Impresionantes. Para quien sepa leer ese mensaje que se lee desde la conciencia, no desde la mente. Y dice Aurobindo una cosa. Hay 2 fuerzas en el mundo. Una fuerza destructiva y una fuerza constructiva que, de alguna manera, está ayudando a través de los seres humanos, porque nosotros somos instrumentos de la conciencia universal, instrumentos, medios, para que las fuerzas constructivas nos lleven por fin al mundo que se habla del paraíso o al mundo de la conciencia universal. Construir seres luminosos y construir una tierra luminosa. ¿Para qué estamos aquí? Para eso. Vamos de la materia, vamos a la luz. ¿Somos capaces de hacer eso
o destruiremos el planeta. La pelota está en el tejado, no sabemos dónde va a ir esto, pero el proceso comienza por uno mismo, porque como se ha comentado en la meditación, el momento de la muerte es un momento absolutamente personal e intransferible. Y ahí te tienes que preguntar si vas a estar preparada o preparado para poder hacer el tránsito. Muy importante. Porque, como dicen algunos maestros zens, la iluminación, que es la comprensión de por qué existe el universo, a veces se produce en el tránsito de la muerte. A veces se produce antes, pero no es fácil. Así que vamos hacia adelante. Voy a ver si manejo el cacharrito este. Así que una cosa más de esta chuletita que tengo aquí. La primera parte de todo proceso vital para todo ser humano, la primera parte es limpia tu herida familiar. De verdad creerlo, que es así. Son más de 40 años trabajando con seres humanos de todas las razas, de todos los credos. Si no limpias el karma, si no limpias tu herida familiar y genealógica, saltar al vacío con la mochila es peligroso. La gente que nos está viniendo con las tomas silvestres de sustancias, que ahora el 14 de marzo en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona vamos a dar una conferencia sobre esto, a ver si somos capaces de transmitir conciencia de que no se puede tomar cualquier cosa y de cualquier manera, de que no puedes soltar al vacío con una mochila cargada de muertos. Así no se puede. Tienes que limpiarte. Por lo tanto, primera parte de la vida, limpiar tu karma, limpiar tu herida familiar. Segunda parte de la vida, despertar al mundo iluminativo de la conciencia universal. Y ese, cuando se habla, por ejemplo, de que no hay centro, hasta cierto punto es verdad. Los hindúes dicen del yo son britis en el agua, es decir, ondas en el agua. Porque ese yo tiene un aspecto funcional, tu nombre y tus apellidos, pero tiene que ser limpiado. La programación que se produce de los apellidos, del karma, constituye la sombra de la familia y de la genealogía. No vais a ir, no vamos a ir, no voy a ir a ninguna parte si quiero meditar, pero no he limpiado la casa. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Que se puede resumir, y aparte de que os recomiendo leer sus obras completas, no solo los poemas tan maravillosos que estuvimos escuchando ayer. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Y recojo tres versos. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, toda ciencia trascendiendo, totalmente iluminativo. Salí sin ser notada, el alma, estando ya mi casa sosegada, habiendo limpiado toda la carga que llevaba detrás. Y después, toda ciencia, toda mente trascendiendo. Mirad, esto de las pantallas a veces me olvido. Recordármelo que le tengo que dar al botón. Entonces, le voy a dar primero, a ver si... Te doy al botón, pero no pasa, colega. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Para allá, para acá? Ay. Yo sigo hablando. Entonces, toda ciencia trascendiendo, dice San Juan de la Cruz. Si os dije antes que al menos después de 40 años, son muchos años, he encontrado a 3 personas que no son humanas, es que nos dan la esperanza de que de alguna manera podemos superar, aunque ellos están a años luz a veces de nosotros, podemos hacer el propósito de para qué estamos aquí. Sobre todo en un momento tan complicado en cómo se encuentra el mundo, ¿vale?
los alumnos y la gente que me preguntan, mira Manuel, estoy apesadumbrado porque mira cómo está el mundo, los nacionalismos unos contra otros, estos supernacionalismos rusos, americanos y tal. A veces yo solo tengo una respuesta, de que esto acelera el proceso al caos. Yo soy especialista en el mundo de las teorías del caos, que me han servido mucho para... ¿Ya funciona? A ver, le doy, a ver si es verdad. Muy bien. Entonces, esto es importante. Hablando a veces con los maestros zens que yo he estado, y con algunos de los maestros curanderos, hay una cosa en común que comentaban. Y simplemente hay que saberlo escuchar, ¿verdad? Y es el hecho de que vivimos en un mundo duro. El planeta Tierra, está en un extremo de la galaxia. Y algunos de los personas interesantes, estos maestros indígenas, saben viajar por las galaxias, algo incomprensible, ¿eh? Estamos en un lugar duro y la verdad que este planeta nuestro es un planeta para trabajar. Venimos a trabajar. No es un planeta de felicidad como estos de la nueva era espiritual, ¿no? Que están volando siempre y pisando todas las cacas de chuchos que hay por la calle. No, no, la espiritualidad no es subir arriba volando como si fuera un pajarito. Todo este negocio, y ya lo he comentado más de una vez en las publicaciones y en entrevistas, el problema que tenemos es que la espiritualidad se convierta en el negocio del siglo XXI. Ya es lo último. Esto es un problema. ¿Por qué? Después lo vamos a comentar. El verdadero trabajo en el mundo del Zen, que es sentarse a solas con el misterio, en el puro silencio, es ser capaz de ir atravesando todas esas capas que tenemos sin resolver. Una de las cosas que me preocupa de esta gente que está tomando ayahuasca y sustancias de forma silvestre es que quiere, por desesperación, entrar muy occidental a quien paga manda y oiga, resuélvame todo. Y la pastilla ayahuasca se convierte en un problema. Y lógicamente estamos teniendo mucha gente que estamos tratando, vienen con procesos muy graves en las tomas de sustancias, pero tan graves que se producen crímenes, internamientos en psiquiátrico, muertes repentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy dejando eso ahí por si después realmente hay alguna pregunta, porque, bueno, la práctica nuestra, nuestro trabajo profesional, pues nos está haciendo conocer todas estas cosas. Entonces, el primer proceso terapéutico es limpiar toda esa herida que tenemos. No podemos ir al vacío. Este es el problema, ¿eh? Este es el problema. Saltar al mundo del conocimiento sin haber resuelto la casa, haber sosegado la casa. Una vez se hace eso, hay posibilidades de poder entrar en un despertar iluminativo. Pero adelanto una cosa porque después es muy importante que lo tengáis en cuenta. Sobre todo los que lleváis largo tiempo trabajando en meditación y en procesos espirituales. ¿Tenemos que labrar el camino? Sí. Yo descubrí, incluso estuve en contacto con el premio Nobel Ilya Prigogine en la Universidad Libre de Bruselas, porque me interesaba mucho, una forma de cómo enfocar la nueva psicología para un siglo XXI. Y que hay dos cosas importantes. ¿Cuál es el molde con el que nosotros, los seres humanos, estamos hechos? Tenemos una nariz, unos ojos, aquí vemos muchos ojos, muchas bocas, muchas caras. Nos repetimos, ¿no? Tenemos una forma. Eso es un molde, es un molde. Yo descubrí que el molde se compone de fractales, entonces os explico en un lenguaje más simple, son patrones complejos de comportamiento, que a niveles físicos, emocionales, mentales y energéticos nos empuja a actuar de una manera determinada que no podemos parar, porque son patrones inconscientes. Nosotros estamos dominados por el inconsciente, no por el consciente. Quedaros con eso, quedaros con eso. Y después traumas, que son heridas vividas en total soledad
y en total intensidad. Pero la cosa es más compleja. Por eso nosotros trabajamos en una psicología de la complejidad. Es más complejo. Incluso heredamos traumas, no solo patrones. Por eso siempre nos equivocamos, elegimos a la misma mujer, al mismo hombre, y viene la gente hablando de las parejas. Es que me he divorciado de mi mujer, me he divorciado de mi hombre, y he vuelto otra vez a otro hombre y a otra mujer, y son los mismos. Claro que son los mismos, porque tu elección es inconsciente. Y estás programado, estás programada. Mientras no limpies esos patrones, ya lo que veis lo que es un patrón, es repetir y repetir, estás repitiendo la vida. ¿Sabéis lo que me dijo un paciente una vez? Estamos hablando de hace muchos años. Dice, oiga, vengo aquí, fíjate que los pacientes son nuestros maestros, ¿no? Dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy repitiendo la vida de mi padre y no soy capaz de salir de ahí. Estoy repitiendo la vida de mi madre y no soy capaz de ir. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Darse cuenta de que es tu inconsciente el que te está manejando la vida. Y eso es muy importante. Y después hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta. La vida no es jauja, pero cuando la aceptas, la vida es llevadera. Y es una sabiduría. La vida, como decía San Juan de la Cruz, como dicen los maestros indígenas, tanto mazatecos con los que he trabajado, Asháninkas, Cocamas, Shipibos, tenemos que bajar al inframundo, fijaos, al inframundo, al infierno, para resolviendo el inframundo, ser capaz de subir al supramundo. ¿Esto se entiende? Importante. ¿Se acepta o no se acepta? No sé yo. Importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. ¿Qué hay en el inframundo? Patrones complejos, fractales de comportamiento y trauma, los bichos. ¿Qué dice el budismo? El budismo dice, hay que bajar a Mara para subir después al Dharmakaya. ¿Qué dice el mundo cristiano? Que yo lo he aprendido porque venía del mundo ácrata universitario, pues escuchar hablar de Jesús a los mazatecos, yo salí corriendo. ¿Vale? Pero después me planteé una cosa. Esto es una barrera. ¿Por qué no acepto yo? ¿Por qué no acepto yo esto? Y comprendí el mundo cristiano y católico a través de los indígenas mazatecos y después de los Asháninkas. Y os diré por qué. Fuera de ellos me he jugado la vida varias veces. Imaginaros también lo que significa entrar en el inframundo con brujos maleros. Cuidado, muy peligroso. Si hay alguna pregunta, yo comentaré después. Entonces, si os dais cuenta, en el mundo musulmán también, siempre están los diablos. Hay que ver, porque el mundo es un mundo de pruebas. Acéptalo. El obstáculo es la palanca. Cuando encuentres el obstáculo, dale gracias a la vida, porque la vida te está diciendo, tienes que saber resolver esta puerta que te estoy presentando. La diosa de la vida, la Virgen, si queréis, Namukwanse Bosal, ahí está la Kali. Si tú aceptas el mensaje de que el obstáculo tuyo, a diario, no te vayas a las nubes, no, a diario, hasta si te ha sentado mal el café que has tomado. A diario te está presentando la vida. Y este es un problema porque no queremos saber sobre eso. Y es muy sencillo. Es lo que se llama vivir el instante. Entonces, de alguna manera no existe un centro. No existe un centro porque el centro está cambiando de instante a instante. Cada instante necesitamos vivir el instante. Y en el instante la vida te está presentando el misterio. Y si eres capaz de aceptar el misterio, entonces vas a ser capaz de aceptar tu propia vida. Y un día se produce algo, un despertar. Pero hay una cosa, me vais a odiar. Lo siento, pensé que no, pero la vida es así. Me vais a odiar por una cosa. Vamos a poder
vosotros, nosotros, vamos a poder, y es necesario labrar la tierra, labrar tu vida, limpiar tu casa. Patrones, traumas, los instantes. Pero hay una cosa que no vas a poder hacer, que es el descenso de la iluminación ni el descenso de la gracia, porque no depende de tu voluntad, no depende de nuestra voluntad. Esta frase es para nota. ¿Esto se entiende o no se entiende? Ya está. ¿Por qué? Porque el despertar de lo que es el descenso de la gracia está fuera del tiempo. ¿Cómo va a estar una cosa que depende de las continuidades, de la causa y efecto? Algo que está fuera del tiempo. Por eso el instante es la puerta para ir más allá del tiempo, fuera del tiempo. Y eso es una vivencia, una vivencia. Tenemos que saber diferenciar entre los hechos y los conceptos. No están mal los conceptos, si te sirven para llegar a los hechos. Pero la vida son hechos. Esto es el suelo. La palabra suelo no lo está diciendo, pero esto lo está diciendo. Por eso es fundamental no perderlos en conceptos y en maravedíes estrambóticos espirituales, porque la clave está en el instante, en cada día, y en poder ir limpiando todo eso. Bien, y aquí os subrayo algo. Vamos hacia una psicología que integra. Necesitamos integrar todo esto que yo os he dicho. Esta es la verdadera integración de psicología y espiritualidad sobre la que Rafa está trabajando, ¿no? Limpia tu herida familiar y Eros y Thanatos. El maestro Freud ya hablaba de Eros y Thanatos. Eros, la parte, diríamos, de la vida, no en el sentido erótico, sino lo que es la actividad vital, y Thanatos son los impulsos de muerte, o sea, impulsos de vida e impulsos de muerte. Y un día escuché a Leonardo Boff. Nosotros trabajamos mucho con la rabia, es decir, llevamos tanta rabia dentro que si de alguna manera no analices, ábrete a la rabia que llevas y la violencia, y os daréis cuenta cuánta rabia y violencia llevamos dentro. Te vas a ver un telediario y ahí tienes, todo es rabia. Ahí, todo es rabia, unos contra otros, egos contra egos, ¿vale? Y entonces Leonardo Boff decía, es que cuando ves a dos sentados y alguien se incordia, enseguida aparece una rabia de uno contra el otro. Hay una mujer que es Frances Vaughan, una californiana con la cual yo estuve varias veces en California comentando cosas con ella. Roger Walsh, su marido, todavía vive, y Frances Vaughan, octogenaria sería aún más, decía, en realidad el verdadero proceso terapéutico consistiría en que el paciente pudiera limpiar toda la rabia y venganza que lleva dentro. Qué bien, ¿verdad? Qué importante. Por eso hay explicaciones tan impresionantes que se producen con respecto a la, bueno, pues a lo que es la rabia y venganza en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa, por ejemplo, y eso lo sabe la policía y los jueces, que los sábados por la noche la gente que está tomando sustancias que además lo mezclan todo, porque estos chavales están con una sed de totalidad y lo que buscan tras la desesperación, empiezan a mezclar ayahuasca con MDMA, con psilocibina, con cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Que hay verdaderas tragedias que se producen los sábados de alta madrugada. ¿Por qué? Porque enseguida destapan las paredes del inframundo. Me estáis siguiendo, ¿verdad? De una forma abrupta y emerge el inframundo. Y el inframundo son los demonios que tenemos que resolver. ¿Me estáis siguiendo, verdad? ¿O soy muy paliza? ¿No? Vale, me alegro. Vamos a ver. Seguimos aquí y vemos cómo, efectivamente, ¿para qué estamos aquí? Estamos todos en la misma nave espacial. Es la misma nave. Estamos en la misma nave. Bueno, pues hay veces que, como decía Javier, echamos a algunos a patadas, desgraciadamente, y otros nos echan a patadas a los demás. Pero estamos en la misma nave, hasta cierto punto. Y vemos que se necesita una ética interior. Si no hacemos una transformación interior, y tú tienes que ver
si estás haciendo esa transformación interior, si estás resolviendo y tienes hasta cierto punto una cierta metodología que existe, y la mayor metodología que hay, ¿sabéis cuál es? El silencio. El silencio. Ahora, para llegar al silencio hay que limpiar mucha casa, ¿vale? Porque no hay manera de parar al telediario este que tenemos aquí dentro. Terrible. De hecho, la mente dual destructiva, y os diré algo, la mente dual destructiva es la que está hoy día en el patíbulo. ¿Por qué? La mente dual destructiva, la mente es dual. Y esto de la inteligencia artificial es un camelo, es un negocio que se han montado nuevo, es una máquina de calcular. Y esto es un par de corporaciones que están intentando vender inteligencia artificial. Hace 70 años que existe la inteligencia artificial. Pero siempre estamos gobernados por estas corporaciones que nos programan, y ellos para su poder y su dinero. Es una tontería como un piano, es una máquina de calcular. Lo único que tenemos que hacer es la conciencia universal, esa es la que hay que despertar, ¿vale? Entonces, ahí es lo que os puedo decir, la apertura de esa conciencia universal nos lleva a la divinidad, y eso es una vivencia, o se tiene o no se tiene. Vamos a la siguiente. Bien, esto, quedaros con Jean Gebser. Esto, mucho más interesante que Wilber, que Ken Wilber. Pero la gente no lo conoce. Es la persona que el año 39 vio, y esto es un proceso iluminativo, cuál es nuestra evolución en esta tierra y para qué estamos aquí. Esto es un ser iluminado el que ha escrito esto, ¿vale? Y cómo vamos de la estructura arcaica, todos metidos en esta nave, al principio arcaica, y os resumo porque no puedo estar tanto tiempo aquí que me van a echar a mí también. Entonces, ¿cómo vamos de una estructura arcaica que no teníamos un yo para llegar a una dimensión espiritual después de una estructura integral y racional? ¿Cómo vamos constituyendo un yo para llegar a la disolución del yo a través de la dimensión espiritual? Fijaos una cosa peligrosa, muy peligrosa. ¿Qué pasó con Adolfo Hitler y el mundo nazi alemán? Que, llegando a la estructura mental racional, ¿qué hicieron? Se aprovecharon, regresaron a la estructura mítica, y el nazismo fue un mito. ¿Entendéis lo que es un mito? El mito del superhombre, un patrón. La Segunda Guerra Mundial, millones de muertes y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se apropiaron de la estructura mítica y metieron en el pueblo alemán en el mito y utilizaron la racionalidad para potenciar el mito. Y el mito es una creación artificial del superhombre. Fijaos a qué niveles llega esto, lo peligroso que es no respetar el proceso evolutivo de la conciencia y del ser humano en general. Pasamos a la siguiente, sí, pero ¿cómo? Claro, en las investigaciones científicas que hacemos para que la ciencia no estorbe el proceso, en estos trabajos que yo estoy proponiendo, como en el mundo de la meditación y de la oración, que también hay investigaciones, hay dos cosas. El investigador aquí no puede investigar desde la tercera persona, se tiene que meter en la investigación, tiene que ser primera persona. Si tú quieres estudiar lo que es la meditación, tienes que practicar la meditación y después sí, puedes colocarte en tercera persona analizando lo que sucede. ¿Lo entendéis o no? En el mundo de las medicinas indígenas es igual. Los indígenas con los que yo empecé a trabajar al final de los años 70 decían, Manuel, en familia, porque aquello era un arquetipo de la familia, ¿qué os diría yo? Dios mío, es que yo era una familia de amor realmente. Si quieres conocer algo nuestro, te tienes que trabajar con nosotros. Si no, vas a ser pues un investigador occidental que no se va a enterar de nada, a que después publica artículos científicos muy importantes, no sirve para nada. Tienes que estar dentro. En la meditación tienes que estar dentro. Y en la vida tienes que estar dentro. Si estás fuera, has perdido el tiempo. Y a veces lo perdemos, ¿vale? El encuentro con el ser es muy importante. El ser está fuera del tiempo y del espacio. Y vamos al siguiente. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues trabajamos con la experiencia clínica, una buena ciencia, lógicamente,
Pero fijaos, la tercera la tengo subrayada, la traición espiritual. Pero fijaos lo que dice San Juan de la Cruz y Enomilla Lasalle, un maestro zen cristiano: hay que matar a la memoria. Es que no, con la sombra de la memoria estamos programados por todo lo que no han resuelto nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Y se transmite a través de patrones y de traumas. Y después Tina Han dice: hay que llegar a la meditación, o sea, al almacén, a lo más profundo. Pero todos están en orden, porque MTI es las medicinas tradicionales indígenas. ¿Y qué están diciendo? Estar en paz con los ancestros. Es decir, el mundo sabio está exponiendo el camino universal del proceso de transformación de la vida. Muy curioso, muy curioso. Estos son muchos años detrás de esto, para llegar a descubrir esto. Y entonces, ahí está el molde heredado que tenemos y que tenéis que resolver si queréis después entrar en una verdadera dimensión espiritual que no sea un juego espiritualidad. Hay mucha gente jugando a la espiritualidad hoy día, ¿vale? Y, bueno, se compone de fractales que son patrones, como está hecho un ser humano, el molde del ser humano, de corazas y de traumas. Os estoy dando demasiada información, pero espero que os vaya llegando, ¿vale? Y esto es una ruta de lo que es el molde de un ser humano, y así como rápidamente. ¿Por qué repetimos? Pues mira, en el centro veis que hay una invalidación, y la persona, esto hay que descubrirlo por sí mismo en el proceso terapéutico. Esto no es el escalectris sobre el cual nosotros como cochecitos estamos discurriendo. ¿Lo entendéis, verdad? Porque esto necesita tiempo y no lo tenemos, ¿no? Entonces la persona pasa de la invalidación a indigno de ser, miedo a la muerte, aprensión, desesperación. Estamos, la que está en rojo, le ponemos un nombre para que la persona lo identifique, y es el histérico. Claro, es que la persona no es capaz de salir de aquí. Es que te viene el paciente y dice: Manuel, es que yo no soy capaz de salir de aquí. Ya me doy cuenta, ya es bastante. Pero esto lo encontráis en artículos en inglés en varias universidades y demás, y un libro que se llama Psicología del Caos, que está agotado. Pero bueno, no me puedo detener mucho en esto. Pasamos a la siguiente, simplemente para una cosa: un cáncer. ¿Qué produjo el cáncer en esta persona? La frustración. Arriba, el patrón al que llega realmente, diríamos, las flechitas que hay más allá del núcleo atractor, era la frustración en este personaje. Casi todas las flechas van hacia aquí. Se lee fatal, pero bueno, simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta. Evidentemente, los cánceres, el origen de un cáncer son traumáticos. El origen de un trauma, vete a saber dónde está, incluso puede ser heredado. Pero los traumas producen cánceres, ¿vale? Y nos vamos al siguiente, y aquí ya le doy, vamos a pasar rápido porque esto lo utilizo cuando vienen, bueno, hay que trabajar un poco más. Y aquí lo que os puedo decir, y nos vamos a detener en una cosa importante, de que a través de Ilya Prigogine, de Premio Nobel, yo descubrí que lo que él hablaba de la estructura de la materia podía trasladarse a la estructura de un ser humano. Y aquí nos vamos a dos cosas. Para mí los síntomas los unifico en crisis emergente. ¿Qué es una crisis emergente? Y si ponéis una pequeña atención a vuestra vida, lo vais a ver. Una crisis emergente es aquel momento en tu vida en el cual no sabes para dónde tirar. Todo se desestructura. No sabes si tiras para arriba, para la derecha, tus sentimientos van por un sitio, tu cuerpo va por otro, tu mente va por otra, y parece que no tienes continuidad en la vida. No sabes cómo dar el paso siguiente. Eso es una crisis emergente. Y esa es la mejor manera de determinar que el obstáculo es la palanca. Poder trabajar, todos hemos tenido estos momentos de impasse en la vida, y los tendremos, y forman parte de la vida. Entonces, en ese sentido, para mí, la positivación de lo patológico quiere decir, cuando me han venido a consulta, mire, me está pasando esto, digo, estás de buena suerte, está bien lo que te está pasando. Tenemos que ver cómo vamos a resolver, qué traumas y qué patrones hay detrás. Le das la vuelta. Así ese paciente va a otro profesional, le dice, uff, qué cosa más grave, uff, y entra en una posición enfermista, y el pobre que venía medio regular a la consulta sale enfermo del todo. Claro,
Esta es la diferencia de ver el proceso de la vida, ¿vale? El vaso medio lleno o medio vacío. Mirad, aquí tenéis una crisis emergente y aquí me quiero parar en la siguiente. ¿Qué es sensibilidad? La sensibilidad es la cualidad que tiene el ser humano para recibir impresiones. Estamos recibiendo impresiones cada instante. Necesitamos escuchar, aceptar las impresiones. Fijaos qué impresiones recibe esta persona en el proceso terapéutico, que es un proceso perinatal, que nosotros trabajamos también, un trauma perinatal en el momento de estar en el vientre de la madre. Aquí estamos viendo lo que pasaba y hay detalles, pero bueno, tampoco nos vamos ahí. Aquí, bueno, Lorenz y Prigogine son importantes figuras en los procesos del caos y pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una sensibilidad, esa sensibilidad va increciendo, va aumentando. Si tú paras esa sensibilidad con una pastilla o con una técnica abortiva, por mucho interés que se tenga en parar aquello, vas a abortar el proceso de crecimiento tuyo. Pero si tú respetas la inestabilidad, que es que esa sensibilidad va creciendo, llega un momento, esa inestabilidad, que está haciendo salir al monstruo que llevamos dentro. ¿Lo estáis viendo alrededor del blanco? Eso es un buen principio de trabajo. Y aquí pasamos a la siguiente, donde vemos que la parte oscura del ser que está haciendo este trabajo está siendo resuelta en una parte luminosa. Está claro, ¿verdad? Esto es la verdadera curación. ¿Y dónde? Pasamos a la siguiente, vemos cómo, en este caso, el paciente está saliendo de las estructuras arcaicas, que están simbolizadas muy claramente, ¿vale? Y si nos vamos a la siguiente, aquí quiero que tengáis en cuenta, ¿qué os dice este dibujo? Estos dibujos están hechos por los pacientes, muy importante, porque vamos a hablar de algo muy importante después. ¿Qué os sugiere que está? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Qué está viviendo? Alguien que está viviendo una palabra solo. ¿Cuál sería? Sí, liberación, pero hay algo muy importante que es liberación, por supuesto. Empieza con L. La luz. La luz. Pasar de la materia a la luz. De Mara al Dharmakaya. Del infierno al proceso celestial. ¡Uy! Muy interesante esto. Aquí hay un despertar. Y vamos a la siguiente, y este es un trabajo en las medicinas indígenas, cómo aparece aquí una luz al fondo. Claro, es que nosotros vamos hacia la conciencia universal. La conciencia universal la tenemos dentro, es nuestro maestro interno. No lo pierdas nunca, no te pierdas nunca, porque tu camino es tu camino. Cuidado con los maestros, cuidado. Cuidado, no es fácil encontrar buenos maestros, porque el verdadero, la llave la llevas dentro. Lo único que sucede que entre tu conciencia universal personal y la conciencia universal e infinita, en medio está toda la sombra que tienes que resolver para que se produzca el encuentro de las conciencias. Entonces, pasamos a la siguiente, y lo único que me interesa que tengáis en cuenta es que cómo la conciencia lo rodea todo, ¿vale? El yo, el ego, los emocionales, y cómo hay una línea que está ahí interrumpida, que permite, todos estamos abocados y estamos llamados por la conciencia universal. Y aquí pasamos el segundo ciclo, que es el silencio, y aquí la aplicación clínica del silencio. Estos artículos que estamos publicando, ya hay miles de lectores, tanto en ResearchGate como en Academia Edu, miles de milestones que se llaman, porque hay mucho interés para esto. Nosotros en la aplicación clínica del silencio, yo trabajo mucho con el Zen japonés, que es pasar de estar en la mente a estar en la barriga. La barriga la conocéis, ¿no? Que se llama jara o la respiración ventral. Funciona muy bien porque nosotros tenemos una mente tan calenturienta que nos destruye la vida. Y nos está funcionando, pero esto requiere tiempo. ¿Por qué? La meditación, que es sentarse una horita al día o media horita en honor de santidad, naranja de la China. La meditación no es eso. El proceso verdadero, la meditación no es la palabra que más me gusta, es un invento americano, me gusta mucho más la contemplación, porque es contemplo, con el templo.
Y entonces, y en ese sentido, si queréis entrar en un proceso verdadero, la meditación tiene que estar las 24 horas del día. Si no está las 24 horas del día, con ese, yo le llamo el chivato cósmico, encendido, son meditaciones a veces que voy a la meditación y vengo de la meditación, no producen una transformación radical. Todo depende de donde queráis ir en esta vida, antes de que tengáis que partir. Y eso ya, diríamos, es responsabilidad de cada uno. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos en las ciencias de la complejidad, la psicología de la complejidad y en sistemas complejos y abiertos, no en máquinas. Vamos hacia adelante. Fijaos una cosa. Arriba, práctica meditativa, práctica clínica e investigación científica. Descubrimos lo siguiente en el proceso de meditación. Es cierto que el proceso de meditación tiene unas señales de identidad. Cuando llevas muchos años, los descubres. Primero, hay una mente una. Mente una quiere decir que cuando entres en el proceso del silencio, todavía aparecen los pensamientos, no hay problema. Pero resulta, cuando tú continúas, pasas a una mente en silencio, y en la mente en silencio ya algún pensamiento aparece, alguno. Y cuando llegas a la conciencia penetrante, desaparecen los pensamientos. Y ahí se produce un estado de absorción. ¿Qué quiere decir un estado de absorción? Explico estas cosas porque los maestros zen son muy burritos a la hora de explicar. No explican nada. Los orientales no explican. ¿Qué quiere decir la conciencia penetrante? Que entras en un proceso total de silencio, en estado de absorción, en la cual el meditador es capaz de auto-observarse con la mente en silencio. Esto es un paso muy importante. Si dais este paso, es que el avance se está produciendo. Y un poquito más difícil de explicar es que esto tiene relación con las teorías del caos, de que la mente una tiene que ver con la sensibilidad, la mente en silencio tiene que ver con la inestabilidad y la conciencia penetral tiene que ver con bifurcación. La palabra bifurcación es la palabra de cambio radical, ¿de acuerdo? Y en ese sentido aparecen sensación, conciencia, etcétera, etcétera. Vamos para adelante. Voy a ver qué hora es. Bien, vamos bien de tiempo. Estamos dentro del tiempo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos la siguiente, ¿no? Son investigaciones que con el nombre mío la podéis encontrar. Están en inglés porque, bueno, todo hoy va en inglés y están en inglés, ¿no? Y bueno, pues vamos contribuyendo a esa ciencia iluminativa en lo que podemos, ¿vale? Lo importante es que cuando hicimos una investigación con técnicas de neuroimagen, fijaos qué curioso, cuando la gente había llegado a conciencia penetrante, que nos habían dado una señal, resulta que el cerebro, con electrodos colocados en el cerebro, daban frecuencia gamma. ¿Cómo es posible que una frecuencia gamma de alta, diríamos, es un movimiento cerebral intenso? ¿Cómo es posible que cuando la gente está en tanto silencio, el cerebro esté tan activo? No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero hay una cosa, la frecuencia gamma permite dos cosas importantes. Una es la percepción de la conciencia y otra es la percepción de la memoria. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Que nos permita entrar en la memoria inconsciente y además que nos permita entrar en la conciencia. El cerebro es un misterio. Cada vez que hablo con gente, investigadores cerebrales, algunos de ellos, de las teorías holográficas, ya sabéis que el que sale de la facultad lo sabe todo. Pero estos que llevan ya 50 años investigando dicen, no sabemos nada. Y es que no sabemos nada del cerebro, ¿vale? Pasamos al siguiente. Esto quiere decir que efectivamente en los procesos de investigación que hicimos, después de muchos cuestionarios, las personas decían que habían cambiado su vida, que les había producido un cambio en su vida. Es decir, está claro que los procesos de meditación transforman la vida de la persona. También es cierto que la gente que pasó por estas investigaciones habían hecho el primer ciclo del proceso Oxígeno, toda la limpieza y la rabia. Pues nosotros tenemos mucha rabia contra los padres, ¿eh? Lo digo porque hay una gran rabia y venganza contra los padres. Hasta de aquellos que venían colocando a los padres en un altar, cuando rascábamos salía una gran rabia y venganza contra los padres. Pero el verdadero trabajo profundo es acabar en la comprensión, la compasión y el poder y el perdón, compasión, comprensión y perdón de los padres. Fundamental, porque limpias
la herida genealógica, familiar y genealógica. No podemos ir con esas heridas, podemos hacer trabajos mentales, pero el cuerpo tiene que estar presente y los estados de conciencia tienen que estar presentes. Si no, nos quedamos en una teoría cognitiva que tiene un cierto valor, pero solamente hasta cierto punto. Bien, pasamos a la siguiente, y aquí hay una conclusión, ¿no? Bueno, nosotros queremos seguir investigando, lo que pasa es que se necesita una economía impresionante y no sabemos si vamos a poder conseguir eso. Bien, y pasamos a la siguiente, las medicinas tradicionales indígenas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con haber encontrado en 40 años mucha gente que trabaja a nivel medio, mucho brujo malero peligroso, pero encontrar seres que no son humanos? ¿Por qué digo yo que no son seres humanos? Preguntároslo. ¿Por qué no son seres humanos? Porque han trascendido el ser humano y están en el mundo de la conciencia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué camino nos están proponiendo? Sabiendo que los maestros indígenas, llamados chamanes y tal, no hablan. Necesitas 30 años para poder hablar con ellos. No hablan. Porque lo que te tienes que transmitir, ellos saben que tú lo tienes dentro y que su palabra no va a servir de nada, porque lo único que sirve son tus hechos en la vida. Y ellos saben cuando tú estás en los hechos y cuando no. Entonces no pierden el tiempo. Y a partir de ahí vemos lo siguiente, ¿no? Bueno, México, huicholes, traumaras, es decir, bastante gente, ¿no? Hicimos una investigación con cuestionarios. Yo hice un cuestionario que no había encontrado ni en inglés ni en español, que es la valoración de estados de conciencia, que se lo pasé a Román y ya lo tiene en la Asociación Transpersonal Iberoamericano, pero al que lo quiera utilizar, lo puede utilizar. Ya está validado, tiene casi el máximo número, puntuación del alfa de Cronbach por una universidad aquí en Madrid, por unos profesores, o sea que está validado, ¿no? Entonces, después de hacer cuestionarios a indígenas y no indígenas, resultaba que la vivencia de los curanderos, la vivencia hecha con la tradición chamánica, si le queréis llamar, había sido positiva. Es decir, si se realiza un trabajo de forma correcta y adecuada, la persona abre un campo infinito que no podemos desperdiciar, pero hay que saber acercarse ahí, porque se están produciendo muchos crímenes y autocrímenes en estas vivencias con ayahuasca. Terribles. Yo escribí El laberinto de la ayahuasca, que lo teníais ayer aquí, pero se los han llevado. He traído unos libros porque Román me dijo, trae algunos libros descatalogados, porque son unos precios abusivos lo que piden, y ahí tenéis algunos, y de Román, digo, de Rafa, por si alguien quiere, que están descatalogados. Y los demás los encontráis en la librería que os he dicho. Yo escribí El laberinto porque había escrito primero un pequeño libro, que también está agotado, sobre la vía de la mente nativa, chamanismo, la vía de la mente nativa, la editorial Kairos, pero cuando empecé a ver tantos desastres, porque es continuo. La semana pasada me han mandado de Costa Rica, terrible también, unos chamanes alemanes en Cuzco, que es un sitio turístico, que mezclaban el cambón, que es un sapo, con la mescalina, bueno, San Pedro, Huachuma, que le llaman también, y ayahuasca. Y bueno, Manuel, mira, que resulta que ha venido aquí mi yerno con su hijo y hemos tenido que ir a por él con una embolia cerebral, está entre la vida y la muerte. Y les dije, cuidado, a ver, el sapo, el cambó, son metanfetamina, mescalina es el San Pedro, es que los médicos no saben. Bueno, esta es la información que os puedo dar, tratar a ver qué sucede con eso. Bien, pues esto es a la orden del día, quiero decir que no es una cosa, esto es porque ha sido la semana pasada. Bueno, entonces lo importante que tenemos es que si el camino se lleva de forma correcta y no nos metemos en las prisas, no nos metemos en que yo tengo dinero para pagar cualquier sustancia y encuentro unos chamanes fuleros como estos alemanes en Cuzco, ve con cuidado. Yo lo único que puedo decir, y lo digo por la cantidad de desastres que he visto en los últimos 15 años, ve con cuidado con las experiencias, por favor. No entres en el inframundo sin estar preparada. Si estás preparada, si estás preparado, poco a poco puedes entrar, pero si no te vas a jugar la vida. ¿Qué digo yo con esto? Dos cosas, ¿no? Una, los demonios solo comen donde hay comida.
Están ahí para eso. Y la segunda, por la boca muere el pez buscando la experiencia del cebo. Cuidado, cuidado, a buen entendedor, pocas palabras. Y a mejor entendedor, como decía Claudio Naranjo, ninguna. Cuidado, cuidado. Entonces, pasamos a la siguiente. Más allá de la psicología, cuidado, triple salto mortal sin red. Triple salto mortal sin red. Lo que os voy a decir es casi para no atreverse a decirlo, pero lo digo. Uno está cumpliendo años también, y entonces tiene que decir las cosas. Eso me piden. Bueno, pues yo, como soy un mandado, oiga, yo soy un mandado, pues vamos para allá. ¿Vale? Entonces, frente al misterio, los que estamos aquí y los que nos están escuchando o viendo en línea, le decimos buenos días o buenas noches, porque alguno los verá en esto a lo mejor el mes que viene. Estamos frente al misterio. No nos olvidemos de esto. La vida es un misterio. Misterio tiene que ver con la palabra mística. Ya lo sabían desde el comienzo los primeros, diríamos, guerreros que se metieron en saber qué es la vida y qué es la muerte. Y frente al misterio tenemos que atravesar las cimas de la desesperación. Os diré una cosa. Los verdaderos maestros que yo he conocido, tanto del mundo del Zen, algunos de ellos tenían que beber sake continuamente, porque estando viviendo siempre a un nivel muy alto, les costaba mucho el estar a diario con, ya sabéis, vivir en la vida y enseñando. Es que cuesta, la densidad les hacía ponerse tristes y que bebían sake. Con los curanderos indígenas buenos que yo he sabido, no mazatecos, pero más diríamos amazónicos, beben. ¿Y por qué beben aguardiente? Les cuesta mucho estar. A veces están en la hamaca y están en un estado de meditación profunda. Yo los he visto y he hablado con ellos. Están en un estado de meditación profunda en la hamaca. No estaban en posición como aquello de que cuidado que no se mueva un pelo. No, no era necesario. ¿Para qué? En la hamaca también se está muy bien. Y no es necesario estar allí en la postal zen que vemos a veces de algunos maestros zen allí, puestos así que le han hecho la foto. ¿Estoy saliendo bien? ¿Sí o no? ¿Salgo bien? ¡Oh, qué maestro! ¡Oh, qué postura! No va de posturas. La posturita no va del mundo del zen. ¿Qué va? Andando por la calle y orinando en un sitio te puede venir la iluminación. ¿Por qué no? Si es que forma parte. No necesitas la postal. Y entonces, atravesando el fuego. Esto es importante. Es después de las cimas de la desesperación. Todos los maestros pasan por la cima de la desesperación. No me preguntéis por qué, pero ahí, claro que las cimas estás cerca, atravesando el fuego. Después de los procesos profundos, ¿qué viene? La señora Kundalini. Cuidado, peligroso. Pero, tela marinera. ¿Sabéis la frase iluminativa, tela marinera? Es un mantra, ¿eh? Es un mantra estupendo. Y entonces, el tránsito de la muerte. Hay dos cosas. Que puedas morir antes de morir, que es la clave, o que estés preparado o preparada para hacer el tránsito de la muerte en conciencia. Y vas a pasar, cuando te vayas de aquí, a muy lejos de aquí. Pero hacerlo con conciencia es una gozada. Ellos lo saben. Los maestros zen no hablan, pero los 3 maestros indígenas saben el tránsito. ¿Sabéis qué tránsito saben? Tienen puerta giratoria. ¿Sabes lo que son las puertas giratorias de los bares? O de los restaurantes o los hoteles. Pero no se quedan en la puerta, porque si no otra vez lo devuelven. Entran dentro y cuando quieren, entran y vienen para acá. Y entonces, fijaros lo siguiente. La tierra pura. ¿Por qué habla el budismo de la tierra pura? Porque el paso de la materia a la luz es la tierra también, no solo los seres humanos. Por eso se habla de la tierra pura. Y Thich Nhat Hanh dice, cuidado, cuando caminas no lastimes a la tierra con tu paso. ¿Por qué? Porque vamos a la tierra pura. Esto aparentemente queda muy lejos. Vale, pero es lo que es. Es lo que es. Y después, ¿qué dice la mística de Cristo? Ahí está la tierra pura también. Y después, ¿qué hay? Un linaje Ashénica. Habitamos en el agua.
¿Sabéis? Un verdadero maestro indígena, ¿por qué cura? Porque los maestros suyos que habitan en el agua vienen desde el más allá a ayudar a las personas que están haciendo el proceso. Y si la persona está preparada, los puede ver. Ellos han hecho el tránsito de morir y de regresar de la muerte para ayudar a su alumno a curar en la curación más profunda que puede darse en este mundo. ¿Vale? Entonces, a ellos no le llaman el cielo, le llaman el agua. ¿Qué es el agua? Es un espacio que está más allá de la muerte y que permite el regreso y la vuelta. ¿Qué decía en el linaje mazateco don Patricio? Antes de que muriera, me voy a la Jerusalén celeste. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona llega a la conciencia universal, toda la sabiduría universal se da a la mano. Habréis oído hablar lo que es la Jerusalén celeste, ¿verdad? No es la Jerusalén de la guerra entre palestinos y israelíes. La Jerusalén celeste es un estado celestial. ¿Cómo es posible una persona analfabeta en una sierra donde prácticamente nadie iba? Él ya conocía que se iba a la Jerusalén celeste. Cuidado, importante. Entonces, ¿qué pasa con el budismo Dharmakaya, Anuttara Samyak Sambodhi? Son estados de conciencia. Los budas habitan en el Dharmakaya y en Anuttara Samyak Sambodhi. Conocen el proceso de lo que es el cuerpo de luz. Conocen el proceso. Y entonces, los derviches, ¿qué dicen los derviches cuando danzan? Supongo que conocéis lo que son dentro de la mística musulmana. Alcanzar el compás del universo, alcanzar el compás de las estrellas. ¿Qué es eso? Alcanzar el compás de la luz. Todos estamos llamados a eso. No perdáis el norte. Entonces, el verdadero tránsito, la subida al Monte Tabor, esto es clave. A los que hemos estado en odio contra la religión católica y algunos indígenas que por la calle iban y no eran como si fueran los últimos de la fila, que no tenían ningún valor para nadie, a mí me enseñaron esto, la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? El pasar de la materia a la luz. ¿Quién lo enseña esto? ¿Lo enseña el Buda? ¿Lo enseña Jesús de Nazaret? Supongo que algo sabréis de todo este proceso en el Monte Tabor y si no, buscarlo. Esta es la clave. No es tanto el Jesús crucificado, que la verdad, sospechoso que siempre nos han metido el Jesús crucificado, la muerte del ego, muy bien. Pero ¿por qué el Jesús de la transfiguración y el Jesús de la resurrección no ha estado tan presente como tenía que haber estado? Bueno, para pensar. Entonces, esto es para leer. La Madre y Sri Aurobindo. Leer, lo primero que hay es una oración. Os dejo un ratito para que descanséis de mi palabra. Mirar la primera oración y mirar la segunda. Estamos hablando de maestros impresionantes. ¿Está leído? Impresionante. Ellos son de los pocos maestros que pueden prestarse atención hoy día, os lo garantizo. ¿Vale? Y terminamos ya. Y es curioso que Sri Aurobindo también realmente, que lo que está trabajando en el fondo de la vida es la transfiguración. Y hemos terminado.
Pues muchas gracias. Aplaudiros a vosotros también, que después de aguantar aquí tanto rato. Hay una cosa, os cuento una pequeña historia. Vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, quedan 5 minutillos. Bueno, pues simplemente el momento que uno de los grandes maestros zen, el sexto patriarca, en el 7º año del budismo tradicional chino, llamado Huinen, también maestro Eno, se iba a morir. Y entonces se puso en estado de meditación y los monjes que estaban al lado, empezaron a llorar. Se levantó de tal cabreo que empezó a pegarle a los monjes. Que yo me voy de este infierno y me voy realmente a la paz y al universo. Teníais que estar cantando, tontarrios y tal. Y los otros se quedaron asustados. Sí, sí, maestro, sí. Se puso a meditar y al final se murió en estado de meditación y está enterrado en estado de meditación, lógicamente. Fijaos qué curioso también cómo en el mundo del Zen se tiene un conocimiento profundo. Creo que puede haber alguna pregunta por ahí si hay, y si no nos vamos a descansar. Muchas gracias por la presentación y todo su trabajo. Yo tenía una duda con igual el trabajo más personal o la limpia del... Bueno, esa parte igual más psicológica. Quería saber si, por ejemplo, Stan Grof habla o dice que en su trabajo, por ejemplo, que la astrología y la astrología arquetipal, dice es la piedra roseta de la consciencia porque da las claves de esos patrones personales y familiares. Quería saber si usted ha trabajado o ha considerado esa parte. Gracias. 5 años trabajando con Stan Grof en San Francisco, California. Y conozco al alumno. Él no era tan partidario de la astrología, pero hay un alumno suyo que escribió The Western of the Passion Mind, ¿vale?, que estaban muy interesados por la astrología. Hemos tenido muchas conversaciones, por ejemplo, 5 años. Yo estaba trabajando en el sur de México, con lo cual me venía muy bien ir del sur de México, de los Mazatecos, a San Francisco y hacer una formación con Grof que me interesaba, un hombre interesante, no cabe duda, ¿no? Y lo que Stan Grof hablaba más que nada, no tanto de una astrología, ¿cómo te diría yo?, de tipo físico, sino de estados de conciencia que tenía que ver con categorías cósmicas, ¿vale? Que es lo que defendía este hombre, que no me acuerdo ahora mismo, de Tarnas, Richard Tarnas, ¿vale? Yo también lo conocí y demás. Eran categorías que podían tener una influencia. En el fondo es lo que se ha dicho siempre de la astrología. Los hindúes, ya sabéis que vosotros, para casarse incluso, tienen que mirar las cartas astrológicas de unos y de otros. Eran categorías, más que planetas y demás. ¿Qué categorías psicoespirituales están ahí presentes en el cosmos que tienen una influencia con nosotros? Esa era la idea. Y que conocer eso podía servir, lógicamente, para que la persona se orientara. En este sentido te puedo decir que había mucha gente a favor y mucha gente en contra también, que esto de la astrología es un cuento, pero bueno, esto siempre pasa, ¿no?, en estas cosas. Pero es eso, clave, ¿no? Categorías psicoespirituales, psicocósmicas, que sería conveniente. Y Richard estaba muy interesado en eso, ¿vale? Lo que te puedo decir. ¿Algo más? Bueno, como luego tenemos la mesa redonda, que también va a participar Manuel, pues ahí si ha quedado como alguna pregunta en el tintero. Pues es que igual lo han entendido todo, ¿eh? ¿Para qué preguntar? No se sabe si...